que no hacemos naves espaciales, que compramos pisos para alquilar o compramos pisos para vender. Escuchaba a tu hermano que decía que, bueno, en la entrevista que te hizo en tu canal, que, bueno, que tus padres pues te veían un poco como el loco que iba para aquí, para allá. Lleva cuidado, Pau. ¿Cómo viviste eso una persona con 24 años? Bueno, que llegaba a su casa y voy a comprar un edificio con un judío. Es que... Sí. Mucha gente, y no solo mis padres, sino mucha gente se ha sorprendido de ese éxito que hemos tenido, porque para mucha gente ha sido, en cierto modo, como un éxito de la noche a la mañana. Gracias a podcasts como el vuestro, ahora hay gente que se entera y dice, hostia, ¿de dónde salió este tío? Pues claro, este tío ha salido de que en 2012 empezó, de que ha comprado más de 800 inmuebles y todo esto no hace ruido hasta que a veces te expones a una cámara, lo enseñas, lo explicas y todo eso. En caso de mis padres, yo siempre digo que no he tenido un entorno, y lo digo claramente, muy favorable en ese sentido. ¿Por qué? Porque por miedo, por desconocimiento, por buscar esa seguridad. Mi madre, recordemos que es funcionaria, o que ha sido durante toda su vida funcionaria, pues les sería mucho más cómodo, mucho más tranquilo que yo trabajara siguiese en la universidad, que estuve 7 años de profe dando una asignatura a la universidad, o que si fuera director de una oficina de un banco, por ejemplo, cosas así, como economista, pues ser director de una oficina de un banco, cosas así que son mucho más comprensibles. Que tú compres con inversores de fuera, luego ya con tu patrimonio, inmuebles, para venderlos, para alquilarlos, es un tipo de negocio. De hecho, también creo que la actividad inmobiliaria, si lo pensamos fríamente, es una actividad un poco denostada. La profesión inmobiliaria está a veces incluso mal vista. Sí. Los inmobiliarios, las agencias inmobiliarias que te intentan a veces colar algunos goles, y habrá agencias, las hay muy buenas y también hay algunas más piratillas, pero no está muy bien visto, ¿no? De hecho, a veces he tenido algún reproche social de decir, oye, con lo que tú podrías hacer y te dedicas al sector inmobiliario, que es un sector un poco, no sé si oscuro, pero un sector a veces es un poco marronero, ¿no? Y eso sí que me lo he encontrado en el entorno. Sí, pero bueno, al final, gracias a personas como tú, muchas familias encuentran una vivienda, porque la mayoría son viviendas que no son habitables, exacto, que se convierten en habitables, o viviendas que están ocupadas que de alguna forma se le da una salida... digamos que pones como el punto en la I. O sea, estás ayudando a que muchas personas consigan un hogar. Cosa que debería de estar haciendo, no quiero entrar en tema de política, pero el gobierno debería de estar haciéndolo, porque hay una falta de vivienda obvia en la sociedad. Simplemente si el gobierno también facilitara un poco más la labor de... Al año pasado, sin ir más lejos, compramos 10 chalets que habían estado previamente algunos ocupados, los compramos ya sin estar ocupados. Los de Valencia. Los de Valencia, exacto. Sí. Y esos chalets que ya vendimos, fue una operación bastante rápida, pero esos 10 chalets que compramos, los vecinos nos agradecían que los hubiéramos comprado para darles un propietario legítimo que viviese allí, que pagara, que no tuvieran problemas y demás. De hecho, en 2 de esos chalets, pues en la planta baja hubieron, o sea, y cuando nosotros llegamos ya no, pero habían como tiestos y suponemos que ahí habían plantaciones ilegales, las plantas bajas de esos chalets. Entonces te das cuenta de que a veces es mucho más difícil, o sea, mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Y las personas que nos dedicamos a comprar activos para reformarlos y venderlos o alquilarlos, nos damos cuenta del cambio del antes y después. Tenemos un montón de casos de cambio del antes y después de viviendas que no son muy habitables, que no son habitables, de cómo le hacemos por ahí ese cambio. Totalmente. Pau, ¿cómo haces para, en esos momentos de dificultad en el entorno, con retos por delante, con poca gente que te acompaña, y sin embargo tú en tu interior hay una flecha que dice, es esa dirección? ¿Cómo explicas esa flecha? ¿Cómo tienes esa intuición? No sé si intuición o es locura. De hecho, en mi perfil ese de WhatsApp, o sea, en la frase esa que puedes poner en WhatsApp o el comentario que pones, tengo una frase de Carlos Dossi que dice que los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Y esa frase, yo muchas veces me he sentido como muy loco, muy solitario. Creo que el camino de emprender o de invertir es un camino así, pero ¿cuál era la alternativa? La alternativa era un trabajo más o menos bien pagado, que te diese un poquito de dinero para ahorrar
y que con ese poquito dinero a ahorrar ves qué haces y después de esto poder tener algún complemento de una intermediación inmobiliaria, como hacen muchos de nuestros clientes, es decir, tengo un trabajo y una intermediación. Pero el siguiente salto era pues soñar a lo grande. También creo que a veces nos autolimitamos por edad, por ejemplo. Siempre podemos verlo el vaso como queramos, ¿no? Pero ¿era demasiado joven yo para emprender y para hacer esto? Supongo que sí. Pero siendo joven es la mejor edad para cometer riesgos que no teniendo pues, más edad, con una hipoteca, con hijos, con carrera. ¿Qué significa que ya estás perdido si tienes 50 años, si tienes hijos, si tienes hipoteca? No, para nada. Pero probablemente los jóvenes que a veces nos llegan, oye, lo que me han contado veo que no funciona. Este estilo de, pues, estudia, encuentra un trabajo, cásate, hipoteca, pues quizá no es para todo el mundo. Y yo creo que cualquier persona puede salir de esa rutina, Carrera de la Rata, le llamaba ese libro que me voló la cabeza, de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Carrera de la Rata, creo que cualquier persona puede salir de esa Carrera de la Rata. Simplemente tenemos que buscar las mejores formas de hacerlo. Y para algunos será montar negocios. Para otros será pues montar cierta actividad. Para otros será invertir en inmuebles. Para otros será encontrar oportunidades y pasárselos a un judío. O sea, hay diferentes caminos. Lo bueno es que en el sector inmobiliario tenemos muchas opciones. Tenemos clientes que desde 0,000 han pillado un pisito para alquilarlo y realquilarlo, ni siquiera comprarlo, que es lo que se conoce como subarriendo o rent to rent, y a partir de ahí han generado ingresos cada mes y están con 4 o 5 pisitos. Y eso al final lo que ha permitido es que esas personas tengan un sueldo sin dedicarle mucho tiempo. O casos como el de Miguel, que estuvo en el podcast, que es alumno nuestro, que tiene más de 1000 habitaciones gestionadas, pero eso ya son casos que son muy grandes de personas que han trabajado durante mucho tiempo en esto. Y para poner a la audiencia un poco en contexto, ¿qué negocios tienes? O sea... Bien, negocios durante mucho tiempo hemos construido un negocio o varios negocios muy sólidos en base a lo inmobiliario, que serían 3 actividades principales. Una es la inversión de nuestro dinero, la siguiente sería la inversión del dinero de clientes, que esto lo hacemos o bien que nos dejan el dinero a nosotros y le pagamos un 10% anual y lo que hacemos ahí es que compran, con ese dinero que nos dejan, compramos lo mismo que nosotros compramos, con lo cual es nuestras inversiones, nos falta dinero, nos financiamos con dinero de inversores, les pagamos un 10% anual y también con dinero de inversores les buscamos viviendas para que ellos las compren a su nombre y que las alquilemos. Es el típico servicio que ahora se lleva mucho, cuando empezamos no tanto, pero es el típico servicio de personal shopper inmobiliario de ese acompañamiento. Con lo cual tenemos nuestras inversiones de clientes al 10%. ¿Las inversiones de clientes al 10% se hacen con Monest? Bueno, sí, las vinculamos a través de Monest. Y al final depende de cada proyecto, lo hacemos con una empresa o con otra y ahí entrarían más temas jurídicos y fiscales, pero las vinculamos a través de Monest. Sí. A través de Monest. Igual que Monest Capital también trabaja con los clientes que quieren comprar una vivienda en Alicante, por ejemplo, y esta vivienda en Alicante la quieren comprar para alquilar y nos encargamos de buscar la vivienda, de llevar la gestión, la reforma, buscar el inquilino, para que sea una inversión lo más pasiva posible. Eso sí, que el inmueble esté a su nombre y que les dé esa garantía y que les dé por ahí esa seguridad. Y la última pata es la pata de enseñanza, que yo he sido 7 años profesor de la universidad, me encanta la parte de la docencia y me encanta poder enseñar a todo el mundo pues a poder invertir, porque lo que hacemos nosotros siempre decimos que no es magia, no hacemos en la empresa a veces cuando nos complicamos la vida es como, oye, que no hacemos naves espaciales, que compramos pisos para alquilar o compramos pisos para vender. Y esto hace unos años lo preparamos todo para poder enseñar desde Inversor Pro, que es la formación, de la manera más amplia posible y más profunda posible, y incido en estos 2 adjetivos porque son importantes. Amplia en cuanto a no solo enseñar el modelo que a mí más me ha servido, que es comprar, reformar y vender, sino enseñar a comprar y alquilar, alquiler por habitaciones, alquiler turístico, todos los modelos inmobiliarios. Incluso este año incorporaremos el modelo de comprar, construir y vender, porque lo estamos haciendo con 12 chalets ya en Sitges, cerca de Barcelona. Introduciremos también este modelo para tener toda la amplitud y que todo el mundo tenga opciones, no solo de inversión, sino también de explotación y gestión si tienen poco dinero. O sea, que es la formación más amplia en que existe en el mercado español a nivel de inmobiliaria y también la más profunda, porque no nos quedamos solo con la teoría, sino que lo que hacemos, y para mí es crucial, es ese acompañamiento. Tú, Miguel, has sido alumno, cliente, inversor, pero lo sabes, totalmente, de las tutorías que hacemos constantemente para acompañar a los alumnos.
Sí. No, la comunidad que habéis creado, yo digo que es una de las mejores comunidades que he visto y es una pasada. Te lo agradezco. Es una pasada. Y de todos estos negocios, ¿con cuál disfrutas más? O sea... Me encanta negociar. Entonces toda la parte de compras, toda la parte de negociación me gusta mucho. Pero también cuando has hecho tantas operaciones, ver que otras personas que quizá están en un punto que tú estabas hace años, están consiguiendo o empezando a conseguir resultados que hace que en cierto modo puedan cambiar su vida, y no me gusta el concepto de cambia la vida y demás, pero que en cierto modo tengan cambios de vida, como en algunos casos muy, muy bestias y en otros más modestos, pero que sea como un colchón, que les dé seguridad, también me hace muy feliz ver ese avance y ese progreso. Y creo que nuestra formación está enfocada no solo a dar vídeos tutoriales de hazlo así y búscate la vida, sino a ese acompañamiento porque nos gusta verles avanzar en ese proceso. Y ahora, antes de abrir cámaras y micros, me explicabas las últimas inversiones que has hecho y, hostia, para mí es un orgullo y un placer que estáis haciendo todo esto. Pau, y comentas que te encanta negociar. ¿Cuáles son las 3 claves que utilizas para que sea un win-win? En el campo inmobiliario es difícil que sea un win-win porque al final hablamos de un tema de precio muchas veces. Es decir, que si yo te voy a bajar el precio de una vivienda, tú vas a cobrar menos. Entonces tampoco nos podemos engañar en ese sentido. Pero tenemos que buscar la siguiente derivada. Es decir, por qué una persona va a vender una propiedad, por ejemplo. Y entender el por qué, entender la necesidad de venta y entender el beneficio que va a sacar. A mí mentalmente, ya no económicamente, pero sí mentalmente, me ha funcionado muy bien siempre que una vez hemos cerrado un acuerdo que he visto ventejoso para mí y las personas se han acercado a la notaría para vender su propiedad y hacer ese intercambio en tradicional notaría de me dan las llaves, le doy el cheque, ¿no? Después de firmar con el notario, pues preguntarles ya con las llaves de la vivienda en la mano y ellos mi cheque ahí, que soy yo de ese dinero en ese momento, pues ya preguntarles, oye, por curiosidad, si no es indiscreción, ¿por qué habéis vendido esta vivienda? ¿Qué os ha llevado a venderla? ¿Por qué este precio? Y te das cuenta de historias muy chulas que piensas que al final las propiedades, los tochos, no son más que algo que en un momento dado nos puede servir, pero después quizás ese dinero se puede convertir en otras cosas. Y quizá la anécdota principal, ¿no? O con más ilusión, recuerdo a un chico que le compramos, a varios hermanos, les compramos un bajo que era vivienda en Barcelona y uno de ellos se quería ir a vivir a Colombia con su nueva novia. Y estaba súper feliz porque gracias a eso se podía ir a vivir allí, se haría una pequeña casita y todo eso. Entonces te das cuenta que ese acuerdo, que para ti es un acuerdo, digamos, muy, muy bueno, muy lucrativo, porque si no lo haríamos, porque al final y al cabo somos inversores, pero te das cuenta que merece la pena y que mucha gente pues tiene sentido hacer esos acuerdos. Con lo cual, entender la otra parte sería una de las claves. Otra de las claves probablemente podría ser el tener paciencia. Cuando tú tienes cierta presión por movilizar cierto dinero, pues generalmente tomas malas decisiones. A veces he conocido estupendos gestores de inversión y que lo que les ha hecho perder performance y rentabilidad ha sido el caso de tener que gestionar cantidades altas y tener que mover sí o sí cierto dinero. Y eso ocurre en la bolsa. Muchas veces dices, es que tengo el dinero parado, tengo que moverlo. Y a veces grandes inversores como Warren Buffett, la decisión que toman es, tengo una montaña de dinero ahí parada porque quiero diversificar, no encuentro las oportunidades que buscan, etcétera. Y todos los grandes lo han hecho así. Y encontrar ese equilibrio es importante. La paciencia. Yo cuando una negociación se pone difícil, vamos a dejar el tiempo. Y a veces hay propiedades que hemos comprado meses, o en casos extremos, años después, porque no estaban en precio y a veces tienes que dejar que el tiempo... Sí, negociar desde la abundancia. O sea, como que hay más oportunidades. Exacto. Y... Sí, mostrar. Y por último, para darte otra clave, tener muy claros tus números. Es decir, saber cuánto te va a costar esto, qué impuestos habrá, que los hay, pero a pesar de eso es una inversión muy rentable de inmobiliaria. No solo eso, sino también, por otro lado, tener claro la reforma, los números exactos de la reforma, te permite llegar hasta un punto que antes no podrías llegar. Entonces, tener claro los números te ayuda mucho a negociar. Porque hay gente que todavía hoy lo que hace que es, pues negocia, pero más o menos a este precio. Y creo que es muy importante que a la hora de negociar tengamos muy claro cuánto vamos a sacar a la hora de un alquiler, a la hora de una venta. Y de hecho en los alquileres muchas veces nos sorprende y sacamos más de lo que tenemos en el Excel, en el business plan. ¿Por qué? Porque
está subiendo constantemente el precio de los alquileres. Así que esas podrían ser un poco las 3 claves, pero hay muchas más a nivel de negociación. Y hablando de números, ¿te has enamorado de alguna vivienda que querías sacar la parte emocional de esa vivienda, pero has tenido que afinar, dejar los números y quedarte la vivienda, o al revés?